Terapia de infusión intravenosa o también conocida como venoclisis, basado en la norma oficial mexicana NOM 022 SSA 3 2012, que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión intravenosa en los Estados Unidos mexicanos. Los objetivos, en nuestro primer objetivo y objetivo general tenemos establecer los criterios para la instalación, mantenimiento, vigilancia y retiro de vías de acceso venoso periférico, así como los requisitos que deberá cumplir el personal de salud que participa en la administración de la terapia de infusión intravenosa con fines profilácticos, diagnósticos y terapéuticos, para disminuir las complicaciones y costos asociados a esta práctica. En nuestro segundo objetivo, conocer el uso y los calibres de los catéteres venosos periféricos. Estos objetivos son los que lograremos con esta presentación. Definiciones. Antes que todo, tenemos que estar familiarizados con algunas definiciones para realizar esta práctica tan rutinaria de enfermería y debemos de tener los fundamentos, los conocimientos para realizar esta práctica. En primera instancia tenemos el acceso venoso periférico al abordaje de una vena distal a través de la punción de la misma. Eso quiere decir que se tiene que abordar primeramente una vena distal al paciente, como pueden ser las venas de las manos. Aquí, como vemos en la imagen, pueden ser las venas metacarpianas dorsales, la vena basílica o la vena cefálica. Esas venas son las que primeramente localizaremos para puncionar e instalar la venoclisis, pero en caso de que no se pueda, pues se puede optar por una vena del brazo, una vena más proximal al paciente. Como podemos ver, pueden ser la vena cefálica, la vena media y la vena basílica. Es por eso que es importante tener conocimientos de anatomía. Y en caso de que haya un paciente que presente amputación de las extremidades superiores o quemaduras o que por algún motivo no se pueda y por prescripción médica, pues se puede puncionar una vena del pie, como puede ser la vena safena mayor, así como vemos en la imagen, o si ya tienen conocimientos de anatomía, o en casos de recién nacidos, niños, pues hay en ocasiones que se opta por puncionar una vena del pie, ya que no se pueda, que sea algún acceso vascular difícil de encontrar, pues ya se puede realizar en una vena del pie. La terapia de infusión intravenosa es la inducción de sustancias químicas, medicamentosas o sanguíneas al torrente circulatorio con fines diagnósticos, terapéuticos y profilácticos. ¿Sí? Con esos fines son por lo que se administran esas sustancias. Solamente esas sustancias son las que pueden ser administradas por la vena, ¿sí? Intravenosamente. Y a eso es lo que se refiere a la terapia de infusión intravenosa. Catéter venoso periférico, al conducto tubular corto y flexible, elaborado con material biocompatible y radiopaco, que se utiliza para la infusión de la solución intravenosa al organismo a través de una vena distal. Como ya vimos, cómo puede ser administrado por una vena distal, principalmente. Y aquí, como podemos ver en la imagen, esos son los catéteres venosos periféricos. Hay de distintos tamaños, distintos calibres, también de distintos colores y dependiendo de las características del paciente, y eso es lo que veremos a continuación. El catéter, veremos las características de lo que está compuesto aquí en esta imagen, como podemos ver, muy ilustrativa. Tenemos principalmente, como podemos ver en la imagen superior, la cámara trasera, que ahí cuando nos da retorno de sangre es ahí donde se almacena la sangre. Tenemos la funda protectora, que es por la que está cubierta y protegido el catéter. Así como cuando está nuevo, pues tiene su funda protectora para que se evite la contaminación del catéter,
o para cuando ya lo retiras, puedes volver a colocar la funda protectora si la guardaste para, para proteger de algún accidente. La cámara trasera ya la vimos, tiene la lengüeta de apoyo, como pueden ver en la imagen. Esa lengüeta de apoyo es la que ayuda para ir retirando la camarita y ir sacando el fiador cuando nos da retorno de sangre. Ahí podemos ir sacando la cámara trasera con el dedo medio ahí en la lengüeta de apoyo, si ya saben cómo realizar el procedimiento. Si no, pues les estoy diciendo la utilidad de esa lengüeta. También tiene el cono de conexión del catéter, que es el que queda por fuera y donde se conecta al equipo de venoclisis. Hay de distintos colores, puede haber amarillo, azul, naranja, verde, rosa. Después sigue el catéter, que es un tubito alargado de plástico, que es el que queda por dentro en la vena, donde se va a ir pasando la sustancia que se va a administrar. Sí, eso es lo que queda por dentro. Y tiene el fiador es ese metálico, que es como una aguja, que es la que sirve de guía para funcionar la vena. Como ya vimos, en la imagen inferior ya tiene su cámara trasera, la lengüeta de apoyo, el fiador, el cono de conexión del catéter y el catéter que queda por fuera. Así una imagen ilustrativa de como cuando se va sacando la cámara trasera, se va sacando el fiador. Cuando ya nos da retorno de sangre, pues se tiene que sacar y ir sacando para evitar que se ponche la vena. Y esas son las partes de un catéter. En esta imagen muy ilustrativa vemos los distintos tipos de catéter para elegir el adecuado. Elegir el catéter adecuado puede prevenir complicaciones como la flebitis. Si el tratamiento dura menos de 6 días, utilizar un catéter corto. ¿Sí? Si dura menos de 6 días o si es un paciente ambulatorio que no se necesita estar hospitalizado, pero si se necesita colocarle la venoclisis, pues se coloca un catéter corto o igual uno más larguito, pero pues dependiendo, ¿no? Aquí como dice, si es de menos de 6 días, pues uno corto. Según el tratamiento se elige el catéter más adecuado, y aquí podemos ver qué catéter podemos elegir dependiendo de las características del paciente y a lo que se vaya a administrar. Tenemos distintos tipos de catéteres, tamaños, calibres, colores y para diferentes características. Tenemos el catéter amarillo, que es el de 24. Este puede ser utilizado para infusiones de corta duración, así como pacientes que llegan de urgencia, que no es una urgencia tan grave y que va a durar algunas horas en observación, o por un motivo se le va a colocar que dura nada más un tiempo, unas horas, pues se puede colocar ese catéter amarillo. Y en geriatría y en pediatría y neonatos, es porque es el catéter más corto, y como pueden tener los adultos mayores y los niños las venas más cortas o más pequeñas, pues se utiliza ese catéter que es más pequeño y es más accesible para funcionar las venas de estos pacientes. El catéter de 22, que es el catéter azul, ese puede ser utilizado para medicaciones, transfusiones y fluidos. Ya ese catéter puede ser utilizado para adolescentes, adultos, casi es el más utilizado, ese catéter de 22, el azul. El catéter rosa, el de 20, también indicado para medicaciones, transfusiones de sangre, grandes volúmenes de fluidos. Es la diferencia con el azul. Se utiliza pues el rosa, y aquí podemos saber para qué se utilizan, y ya si a ese paciente se le van a administrar grandes volúmenes o transfusiones, o ya es un adulto o algo, pues ya se le coloca ese de 20, el rosa.
El catéter de 18, el verde, que también es muy utilizado en quirófano, aunque aquí en la imagen no lo presenta, pero pues sí, yo lo he visto que se utiliza, o por ejemplo en obstetricia, en las cesáreas, es muy utilizado ese catéter de 18, el verde. Aquí, como aquí bien está, se utiliza para la nutrición parenteral, la NPT. Si lo vamos a utilizar ese catéter venoso periférico para el NPT, tiene que ser solamente exclusivo para la NPT. Sí, ese catéter debe de estar solamente para que se esté pasando la nutrición parenteral. No se puede pasar transfusiones ni medicaciones ni ninguna otra solución ahí, solamente la nutrición parenteral. Es como en el caso igual del catéter venoso central, que tiene 3 lúmenes y solamente por un lumen se debe de pasar la nutrición parenteral, que es el lumen blanco, que es exclusivo solamente para NPT. Igual si tiene un catéter venoso periférico, que sea ese verde para administrar la nutrición parenteral, las transfusiones y para grandes volúmenes de fluidos. Puede ser utilizado ese catéter. Un catéter ya más grande que los demás, más largo, se puede utilizar el de 16, que es el gris, para quirófano, para emergencias y para transfusiones, ya para un adulto. E igualmente se utiliza el naranja, el de 14, para quirófano, emergencias y transfusiones. Ya dependiendo de las características del paciente, pues se puede optar por alguno de esos dos catéteres, que son los más largos, de más calibre. ¿Sí? Y también un tip para que reconozcan los catéteres es sabiendo que entre más grande sea el número es más corto, como el 24 es el más corto, el 14 es el más grande. No porque tenga el número más grande va a ser más grande el número de calibre. No, como si pueden ver, pues sí, el 14 pues es el más grande. Recuerda la higiene de manos y la manipulación aséptica de los catéteres para evitar complicaciones. Muy importante es el lavado de manos antes de la colocación del catéter, a la manipulación, al retiro y después de retirarlo. Es importante el lavado de manos correcto. Y es también importante localizar el calibre del catéter por el color o viceversa, pero sí es importante saberse el color y el número de calibre. Y pues principalmente para que esté indicado, ya que los enfermeros somos los que elegimos el número de catéter y es necesario pues elegir el catéter adecuado. Venopunción, al procedimiento mediante el cual se introduce una aguja a través de la piel para insertar un catéter en una vena. Eso es lo que se llama venopunción, como podemos ver en la imagen, que se va a insertar el catéter a través de una vena. Y aquí, como podemos ver en la imagen inferior derecha, se pueden administrar líquidos y medicamentos a través del catéter. Ya como podemos ver que el catéter se introdujo por la piel, ya llegó a la vena, ya da retorno, y pues ahí es donde debe de estar. Y aquí, como vemos los ángulos de la inserción de las inyecciones, para colocar el catéter venoso periférico, pues se funciona en un ángulo de 25 grados. Equipo de venoclisis. Es un dispositivo destinado a ingresar por vía intravenosa, ya sea periférica o central, la infusión continua de fluidos. Tenemos distintos tipos de equipo de venoclisis, que es el normogotero y el microgotero. En el normogotero tenemos que 1 mililitro equivale a 20 gotas, como podemos ver en la imagen del centro. O en el microgotero, 1 mililitro equivale a 60 microgotas. En el mogotero estaremos utilizando una constante de 3 o 4, dependiendo
del equipo, y la constante se utiliza pues para sacar el cálculo de goteo. El microgotero tiene una constante de 1. Como podemos ver en las imágenes, la imagen de la parte superior derecha es el normogotero y el de abajo es el microgotero. Entonces, como los pueden identificar. Pero el más utilizado siempre es el normogotero, ya el microgotero es para infusiones más controladas, en pediatría o así, o en una medicación controlada. El normogotero pues es el más común y el más utilizado. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, están las partes del equipo de venoclisis. En la parte superior tiene el punzón, que ese es el que se introduce en el recipiente de la solución, en la bolsa de la NPT o de algún componente sanguíneo. Es ahí donde se introduce el punzón. La toma de aire con filtro es esa, que tiene que estar así abierta el taponcito, con un taponcito que tiene. La cámara de goteo, que es donde se va a ir controlando las gotas que van cayendo, y también tiene que estar la cámara llena como a la mitad o un tantito menos de la mitad, tiene que estar llena y ahí estar controlando el goteo. La alargadera, que es toda esa manguerita que se puede decir así, va. La llave reguladora, que es ahí donde se va a ir regulando el goteo. ¿Sí? Ahí vamos controlando el goteo, o también para cerrar y abrir. El punto de inyección, aquí es la Y, en forma de Y, es donde se va a administrar algún medicamento con una jeringa. Algunos tienen para que se coloque con todo y la aguja, otros no se necesita con la aguja, pero con una jeringa ahí se va pasando el medicamento mientras que sea intravenoso. Y la conexión al dispositivo de punción es lo del final, pues es donde se conecta al dispositivo de punción, ahí al catéter, ahí ya se conecta. Y esas son las partes de un equipo de venoclisis. También otros equipos que tenemos aparte del normogotero y el microgotero es el Metricet. El Metricet, pues como podemos ver en la parte derecha de la imagen, pues vemos el Metricet, que es una bureta que está graduada por mililitros, y ahí es donde también se calcula el goteo, así como microgotas, y es más utilizado para medicaciones controladas y en pediatría, el Metricet. Y el equipo para bomba de infusión también, que tiene la alargadera más grande y también tiene como dos clips, uno azul y uno blanco, para conectarse a la bomba de infusión. La bomba de infusión, al aparato diseñado para liberar una determinada cantidad de solución intravenosa en un determinado periodo de tiempo. Como se pueden ver en la imagen, esa es una bomba de infusión, así es llamada, y se utiliza para los medicamentos que deben de ser administrados estrictamente, que son controlados. Por eso tiene muy bien controlado el volumen que se va a administrar y al tiempo y las gotas que van a pasar. Muy controlada, y es muy utilizada la bomba de infusión para que sea un goteo preciso, una administración del medicamento totalmente preciso. El apósito transparente semipermeable, a la película de poliuretano adherente y estéril utilizada para cubrir la zona de inserción del catéter, que permite la visibilidad y el intercambio gaseoso. Como podemos ver en la imagen, ese es un apósito transparente, o también conocido como Tegader. Es muy utilizado en los hospitales, donde se cuente con
con este material pues se utiliza. Si no se encuentra, pues se puede utilizar cinta micropor, no hay problema, pero pues como la norma lo dice, se tiene que usar ese apósito semipermeable para poder ver el catéter, y también se puede ver si hay flebitis o algo, que con pura cinta pues no vemos el sitio de punción ni nada. Por eso dice que tiene que permitir la visibilidad, tiene que ser estéril. Y ya también tiene una etiquetita también donde se coloca la fecha, el número de catéter, el nombre de la persona que le instala. Es el que tiene que estar ahí en la fijación, en el catéter. Solución intravenosa a la preparación líquida y estéril, cuyos componentes pueden ser electrolitos, nutrientes, fármacos y sangre o sus componentes, el cual está contenido en un envase para ser administrada a través de un catéter venoso periférico o central. Sí, como ya vimos, por los tipos de soluciones que se pueden administrar intravenosamente y en las que se utiliza la venoclis. Sí, soluciones, electrolitos, nutrientes, componentes sanguíneos. La clasificación de las soluciones intravenosas: tenemos las soluciones que están compuestas por su osmolaridad, tenemos las isotónicas, las hipotónicas y las hipertónicas. En las isotónicas tenemos el cloruro de sodio al 0.9% y el Ringer lactato. Esos son tipos de soluciones isotónicas. Y pues la más utilizada es la solución de cloruro de sodio al 0.9%, también conocida como solución fisiológica o solución salina al 0.9%. Esa es casi siempre la más utilizada para diluir los medicamentos, para administrar. Es la que más común, la que más se utiliza, y pues es una solución isotónica. Y esas soluciones significan que la osmolaridad de la solución al lado de la membrana es la misma que del otro lado de la membrana, y se utilizan para hidratar el compartimiento intravascular en situaciones de pérdida de líquido importante, como en deshidratación, hemorragias, quemaduras. Puede ser utilizado cloruro de sodio al 0.9% o las soluciones que son isotónicas. En las soluciones hipotónicas son las que tienen una osmolalidad inferior a la de los líquidos corporales. Y en estos casos tenemos el cloruro de sodio al 0.45%, al 0.3% y la glucosa al 5%. Son los que son tipos de soluciones hipotónicas. En las soluciones hipertónicas tenemos la solución salina al 3% y al 7.5%, la glucosa al 10%, glucosa al 20% y glucosa al 40%. Son tipos de soluciones hipertónicas y son las que tienen una osmolaridad superior a la de los líquidos corporales y por tanto ejercen mayor presión osmótica que el líquido extracelular. Estas soluciones son útiles para el tratamiento de problemas de intoxicación de agua. Sí, pues esos son los tipos de soluciones: isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Flebitis a la inflamación de una vena. En la flebitis encontramos enrojecimiento, inflamación de la vena, dolor, y puede ser causado por el catéter venoso periférico, por la aplicación del catéter, también por otras causas, pero lo más común del catéter venoso periférico es que ocurra una flebitis, una inflamación de la vena, y pues eso puede llevar a algunas complicaciones, como pueden ser infección local, formación de coágulos y la progresión de la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, en los casos de una flebitis severa. Pues el tratamiento
es retirar el catéter. Cuando se presente, veamos que se presente flebitis, es inmediatamente retirar el catéter y aplicar compresas calientes. Y en su caso, pues ya si el médico prescribe antiinflamatorios o algún antibiótico o algún estudio si es infeccioso. Característica de los insumos. Los insumos tienen que ser estéril, desechable, libre de pirógenos, fecha de caducidad, número de lote y los datos del fabricante. Es lo que deben de tener todos los insumos que vamos a utilizar. ¿Sí? Que estén totalmente estériles, bien con su empaque, totalmente nuevos. Verificar la fecha de caducidad, que no estén caducados. Principalmente es lo que debemos de preservar en los insumos. Uso de circuitos intravenosos. Según la norma dice que el cambio de equipos cada 24 horas para soluciones hipertónicas. Como ya vimos los tipos de soluciones, para las soluciones hipertónicas es cada 24 horas. Cada 72 horas en soluciones hipotónicas e isotónicas. ¿Sí? Entonces a las soluciones como la solución salina al 0.9%, el Harman, Ringer lactato, esas soluciones son las que vamos a cambiar el equipo cada 72 horas. Tiene que tener el uso de conectores libres de agujas. No debe de tener alguna aguja, pues si necesitamos otro conector, pues se conecta a una llave de 3 vías. Como podemos ver en la imagen, es una llave de 3 vías. Es decir, la que se puede conectar para evitar agujas. Los equipos deben ser rotulados con fecha, hora y nombre de la persona que lo instala. Se puede colocar una etiqueta en el equipo con esos datos, la fecha, la hora y el nombre de quien lo instala, para saber si ya pasaron 24 horas en su caso o 72 horas y saber que ya se debe de cambiar el equipo. Se tiene que cambiar porque hay veces que se les pasa y no lo hacen. Los equipos de Venocrisis tienen que estar libres de fisuras, deformaciones, burbujas, rugosidades. Sí, hay que evitar eso. Si no, cambiarlo por otro o arreglarlo, no que no tenga burbujas ni esté rugoso. En cuanto a los catéteres, se selecciona de acuerdo al tipo de terapia prescrita y las características del paciente. Pues eso ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Pues dependiendo de las características, ya si sea un niño o un adulto mayor, pues se selecciona el catéter adecuado para evitar realizar más funciones y complicaciones para el paciente. En cuanto a la preparación de la piel, lo que vamos a utilizar para la asepsia de la piel es utilizar alcohol al 70%, torundas alcoholadas preparadas al inicio de cada turno en un recipiente con tapa. Y eso es lo que casi no se realiza. Se preparan las torundas alcoholadas y se dejan ahí por días o hasta semanas. Es uno grande, o sea, si utilizan muy poco, pues ahí duran hasta semanas. Pero no deben de ser cambiadas a cada turno y ya las que sean utilizadas en el turno, las que queden se desechan, pero cada turno se deben de preparar nuevas torundas y con el recipiente totalmente tapado. O en caso de que no se utilicen torundas, pues también se pueden utilizar toallitas alcoholadas como las que vemos en la imagen de la parte superior derecha. Son toallitas alcoholadas, también pueden ser útiles para la preparación de la piel. Ya no se utilizan las torundas con alcohol y se desechan.
En la fijación del catéter tiene que ser con materiales hipoalergénicos y semipermeables, como ya vimos que se utiliza el Tegaden o el apósito transparente semipermeable, como vemos ahí en la imagen, ese es como que debe de ser utilizado. Y pues es válido que sea utilizado así en pacientes hospitalizados, en los hospitales, pero en otras unidades que no se cuente con ese material, pues se utiliza cinta micropor. Sí, porque pues si no tienes ese material, no se cuenta, pues con cinta micropor, no es con que esté fijado y esté limpio el apósito y bien colocado, no hay problema. Y que se tenga visibilidad el sitio de punción del catéter. Es importante que, como vemos en la imagen, aquí que tenga localizado el sitio de punción. Como está transparente, pues alcanza a ver para ver si hay algún problema de flebitis, enrojecimiento o cualquier situación que se presente, estar al tanto. Es utilizar, como ya dije, la cinta micropor y se tiene que evitar el uso de tela adhesiva. Como vemos en la imagen, la tela adhesiva pues es más gruesa que la cinta micropor y pues es más agresiva en la piel, no se pega más y causa pues más problema al retirar el catéter porque se lleva vellos del paciente y así, y pues sí es mejor utilizar la cinta micropor. Mantenimiento de la terapia de infusión intravenosa. Evaluar el sitio de inserción como mínimo una vez por turno. Como mínimo, una enfermera del turno tiene que evaluar el sitio de inserción, ¿sí? Para ver si hay algún problema, que esté sucio, que esté despegado, mojado, que haya flebitis, enrojecimiento o algún signo de infección, pues se tiene que evaluar. Está bien. Y también pues si tiene el etiquetado, ¿no? De fecha cuando se instaló, el nombre de quien instala, también es importante que tenga eso el catéter. La limpieza del sitio de inserción se realizará solo en caso de que el apósito esté húmedo, sucio o despegado. Solo en esos casos es cuando se va a realizar la limpieza. Si no presenta nada, pues así se deja. El cambio del sitio de inserción del catéter venoso periférico, este debe ser removido sistemáticamente cada 72 horas y de inmediato cuando se sospeche contaminación o complicación. En pacientes hospitalizados, el catéter debe de ser removido cada 72 horas. Por eso es importante que tenga la etiqueta de la fecha y la hora en que se colocó para saber si ya pasaron 72 horas y tiene que ser removido. O si se sospecha contaminación o alguna complicación, pues inmediatamente se cambia ya a otro sitio, a otra vena. Pero en el caso de niños, ancianos y pacientes con limitación de accesos venosos que son muy difíciles de encontrar una vena, pues en esos casos no se recomienda el cambio, ¿sí? Para evitar estar picoteando o que ya no se encuentra algún otro acceso venoso. Y estos son según a la norma y que deben de ser realizados, se tienen que respetar. Políticas y procedimientos. Informar al paciente y a su familia sobre el procedimiento. Pues esto pues ya lo sabemos, cualquier procedimiento que vayas a realizar, todo tienes que informar al paciente y a su familiar. La instalación de la terapia debe ser registrada en el expediente clínico, así también como los incidentes relacionados. Esto es lo que casi no se ve o que no se hace, no se registra en el expediente cuando se instalan y cuando se retiran y si hay algún evento relacionado. Hay veces que no, pero en la norma dice que se debe de hacer.
Bueno, eso sería todo. Aquí tienen la bibliografía. Es importante que chequen la norma, la 022, para realizar una buena técnica de enfermería para la instalación de la terapia de infusión intravenosa y para evitar complicaciones al paciente, como ya lo vimos anteriormente. Y espero que les haya sido de ayuda. Espero que les haya sido de ayuda toda la información. Son solamente generalidades de la norma, lo más importante, los puntos que son importantes de realizar para evitar complicaciones y para realizar una buena práctica, esa práctica que es tan común de enfermería. Gracias. Aquí les dejo una frase: el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Gracias.